Jesucristo. De este camino yo no desisto, estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir con un caluroso y fuerte aplauso a nuestro Salvador Jesús. Oh, queridos hermanos, quiero explicarles que entre nosotros hay personas que recién están empezando. También hay algunos que aún no se decidieron por empezar a caminar con Jesús. Algunos están a mitad de camino, otros están más adelantados aprendiendo la palabra y venciendo. Hoy quiero exhortarlos a que presten atención a lo que van a sentir de Dios cuando empecemos a estudiar la palabra, porque aquí está la dirección divina para sus vidas y para la mía. Sin esta dirección, no llegamos a ningún lugar, vamos a tropezar por el camino y vamos a decir, Dios mío, no sé lo que me está sucediendo. Por tanto, presten atención, porque siempre, en todas las batallas que estamos perdiendo, o en las que no tenemos éxito, la culpa es nuestra porque no estamos actuando como Dios enseña. Primero, porque nos enseñaron toda la vida a ser religiosos y no practicar la palabra. Es diferente. El religioso no tiene nada, sea de esta o de otra religión, porque se basa en conceptos humanos. El que practica la palabra está practicando lo que Dios puso en las Escrituras, y nunca se halló ni siquiera un error en ellas, ni nunca se hallará, porque en la Biblia están las revelaciones de Dios, dentro de la palabra que Él envió a la humanidad para que por ella nosotros venzamos las batallas y vivamos con Él. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en Romanos hay diversas cosas sobre la palabra. Aquí habla un poco sobre el Espíritu Santo de Dios. Dice así en el versículo, empecemos por el versículo 1 para que lo entiendan mejor. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Buscar la ley del raciocinio? No, voy a buscar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La que vimos en Cristo Jesús, en su forma de reaccionar, de enseñar. Con Jesús todo es perfecto. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De lo contrario, siempre seré tentado, tropezando, llorando ante Dios, siempre tendré problemas, porque la muerte me quiere destruir. Por tanto, hay que buscar a Dios. Versículo 3, por favor. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Está hablando de la ley de Moisés, que era débil por la carne, porque no había revelación de la palabra como la de hoy. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Está condenado, ahora ya sabemos cómo debemos andar. ¿Para qué hizo esto? Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en mayúscula Espíritu Santo. Ustedes necesitan aprender a cómo ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, sin esto van a ser cristianos voladores. El demonio los arroja bien alto y ustedes lloran ante Dios, los arroja para otro lado. Un día están llorando, al otro se golpean la cabeza contra la pared de rabia. No hagan esto, tienen que aprender a ser de Dios y olvidarse de las cosas de la carne. No digo que tengan que ser personas diferentes a como Dios los creó. Pero nunca debe permanecer el pecado. El que tiene, como dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, oiga. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Está viendo televisión? ¿Usted está solo en la sala? Voy a ver qué es esto. No,
Esto no me interesa. Cambia de canal enseguida. Allí está lleno de ofertas de pecado. Entonces usted dice así: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Usted aún piensa en cosas de la carne, se rinde. Voy a ver un poquito, vaya. Esta fue o este fue bendecido. No haga eso. Si está casado, cuide de su vida conyugal. Deje que los demás se realicen en la vida y sean felices. Están en pecado. Ore por ellos. Dios, ten misericordia de ellos. Tiene que crecer en Cristo para ver las buenas oportunidades. Y cuando vengan las cosas malas, ustedes las echan en el nombre de Jesús. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, en muchos sectores de la vida, el Espíritu Santo desea que usted sea bendecido. ¿Por qué? El ocuparse de la carne es muerte. Cuando usted atiende los deseos de la carne, se está ocupando del reino de las tinieblas. Y esto va a matar su fe, lo va a alejar de Dios. Si no vuelve a tiempo y parte para la eternidad, se perderá para siempre. A mí eso no me importa, pobre de usted. Está hablando como cualquier desquiciado. Debe tener sentido común en su cabeza. Entonces termino con mi vida. Mentira, su vida nunca termina. Lo pueden cortar aquí de la tierra. ¿Por qué? Usted no puede hacer eso. Ya estoy muy cansado. No está cansado. Es el demonio que lo está destruyendo. Principalmente si la persona... Él sabe quién es la persona que será una bendición. Quien será una bendición será más perseguido que quien piensa que no será nada en la vida. Pero el que sabe que lo es, el enemigo sin dudas va a perturbar a esta persona. Sigamos aquí. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si se ocupa de las cosas de Dios, esté seguro, va a tener vida, va a tener paz. Amén. Ahora somos personas liberadas, y quien no acepta a Jesús, acéptelo y hará parte del grupo de los liberados. Y hoy podrá irse de aquí contando la victoria que recibió. Esta es una actitud de fe que debe tomar. Pues bien, aquí en la palabra del Señor, está escrito en el capítulo 4 del libro de Ruth, acerca de una actitud que Booz tomó a favor de Ruth y de Noemí. Les voy a explicar. Había en la ciudad en que nació David. Así, esto fue 100 años antes o un poco más. Una familia. El hombre se llamaba Elimelech, que se casó con una mujer llamada Noemí, que significa agradable, y tuvieron 2 hijos. Hubo gran sequía en la tierra. Hambre y desastres naturales siempre ocurrieron y seguirán ocurriendo. Ellos decidieron irse de Belén, cuya traducción es casa de pan, y se fueron a vivir a los campos de Moab. El país de Moab quedaba cerca de donde actualmente está Jordania. En el país de Moab hay unos montes, y puede subir por una ruta que es buena. Desde allí se puede ver todo Israel de norte a sur. Y allí, cuando llega el mes de septiembre, empieza a llover y empieza el cultivo. Dicen que es muy bonito. Yo fui, pero no en esa época, pero me contaron este caso. Bien, ellos se habían ido a Moab como peregrinos, buscando una vida mejor. Pero abandonaron la casa de pan en lugar de buscar de Dios las cosas. Bien, quisieron y se fueron. Los hijos se casaron allí. Y luego del matrimonio de los hijos, Elimelech, el padre, murió. Y Noemí quedó viuda. Y las nueras, felices con sus esposos, se murió uno y luego el otro. Solo quedó Noemí con sus 2 nueras. Cuando sintió que tenía que volver porque Dios había visitado Belén y les había dado pan, Noemí ya no podía más sobrevivir allí. Las nueras quisieron irse con ella. Noemí les dijo que volvieran con sus padres, pero una fue con ella, Ruth. Ruth fue una joven muy determinada. Y Ruth se quedó con Noemí, que la guiaba. Noemí se acordó que tenía un pariente, un hombre rico de familia. Vendieron sus bienes, pero en Israel, cuando se vendían los bienes,
Era solo por 49 años. En el 50º les devolvían todos los bienes. Noemí se enteró de que en Belén Dios había visitado al pueblo. Quiso regresar. Una de las nueras volvió a la casa de sus padres, pero la otra se quedó con ella. Se llamaba Ruth. No me ruegues que te deje, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras moriré yo y allí seré sepultada. Ruth aquí probó su cambio. Resulta que ahora estaba allí trabajando y cosechando para sobrevivir. Era Ruth. Pero Noemí se acordó del pariente de su marido. Usó una estrategia porque ese pariente tenía el derecho de comprar la propiedad que era de ellos, de asumirla. Él iba a comprar la propiedad. Y con esa estrategia de Noemí, él conoció a Ruth, que al verla quedó muy feliz con ella. Él aún estaba soltero. Booz, pero le dijo, no te puedo redimir, hay un pariente más cercano. Pero él estaba tan deseoso de ser el esposo de Ruth. La persona siente cuando es de Dios. Entonces le dijo, haremos así. Yo le propondré a él que te redima. El otro casi la redime. Fulano, le dijo Booz, ven acá y siéntate entre los ancianos. Tú eres como yo, pariente de Elimelech, y podemos asumir todo lo que sea de ellos. Ahora te hago una pregunta. ¿Te gustaría asumir todas las propiedades? El joven demostró voluntad de aceptarlo. Pero debe saber que quien lo redime debe redimir a la nuera de Elimelech, porque quedó viuda, y así lo determina la ley. No, yo no quiero. Tú no quieres. Vamos a leerlo todos, lo estoy resumiendo porque si no, voy a leer todo el libro de Ruth, pero lo encuentran aquí en la librería de la iglesia, hermanos. Dice así en el capítulo 4, versículo 9. Aquí dice así. Dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo, Booz dijo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech. Booz se dirigió a los ancianos y a todo el pueblo para certificarse de que el otro no se arrepintiera y lo acusara. Por eso convocó a los testigos para hacerles saber que había adquirido todo lo que había sido de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Estos eran los nombres de los hijos de Noemí que habían muerto, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, ni de entre su pueblo. Vosotros sois testigos hoy. Booz no quería generar conflictos. Antes de todo, la ley de Moisés decía que ningún moabita podía entrar en la congregación de Israel, hasta la 10ª generación. Estaban prohibidos de entrar en el templo, por lo cual tomó tal decisión. Ella era extranjera, sí, pero se había casado con un israelita y él tenía el derecho de redimirla y la redimió. Dejó todo explicado para que el día de mañana nadie dijera lo contrario, para que no pase por mentiroso. Ahora vamos a ver una novela muy importante, un señor con el 80% del estómago tomado por el cáncer, casi llegando a los intestinos, y después el doctor le dijo, no tiene nada, está curado. Por favor, veamos. A principios de 2013, Daniel notó que algo no estaba bien con su salud. Empecé a adelgazar y en cierto momento resultó que todo lo que comía lo vomitaba. Él había adelgazado bastante, creo que pesaba 48 kilos. Yo estuve unos 3 o 4 meses así. Le tuvieron que hacer una endoscopia. En la endoscopia encontraron un linfoma. Entonces tuvieron que hacerme una biopsia para detectar si era benigno o maligno. Y él era maligno. Ya había crecido bastante. Tenía
alrededor de 80% de mi estómago tomado, casi llegaba al intestino. Fue un choque muy grande. Ya habíamos perdido a mi hermano. En el 2011 tuvo cáncer en la cabeza. Ya estábamos muy dolidos cuando nos llegó la noticia de Daniel que tenía cáncer en el estómago. El tratamiento tendría que ser lo más rápido posible porque correría el riesgo de afectar el 100% y no poder hacer nada más. Ellos optaron por la quimioterapia. Me tendrían que hacer de 6 a 8 sesiones. Allí noté que la esperanza de los médicos eran pocas. Ellos nos decían que no tenían mucho que hacer porque estaba tomado. Ya, y allí pusimos nuestra fe en Dios de que todo iba a salir bien y que iba a sanar. Le pedí mucho a Dios que me devolviera la salud. Fue cuando me apegué de verdad porque estaba seguro de que la salvación era de Él. Hicieron la campaña de la Hoguera Santa. El pastor Jaime tuvo la dirección de Dios de hacer el propósito de quemar los pedidos al cual llamamos Hoguera Santa, donde las personas llevan sus causas, sus peticiones, sus necesidades y al final de la reunión nosotros tomamos los pedidos y luego los quemamos, pidiéndole a Dios que venga con su fuego, el fuego del Espíritu, y fue lo que sucedió. Él estuvo en la iglesia, empezó la campaña con nosotros y luego entramos en combate espiritual. En el mes de mayo me internaron en el hospital de Sao Paulo para empezar el tratamiento de quimioterapia. Estuve 12 días internado y uno de los medicamentos era para fortalecer el estómago para poder recibir la quimioterapia, porque había riesgo de perforación en el estómago. Se podía morir en la primera quimio. Entonces el hospital ya fue avisado y nosotros también. Yo oré, Dios, tú no nos tienes que probar nada. Nosotros debemos probarte a ti lo que podemos hacer. Y tú no, haz ese milagro por mi hermano, de tal forma que todos queden asombrados. Un día antes de la quimioterapia, yo hablé mucho con Dios. Ese día sentí una paz tan grande que nada me afectaba. Aquel día, yo dejé todo en las manos de Dios de verdad. Fue algo tan sorprendente y maravilloso que volvió rápido a casa después de la quimio. Al día siguiente yo volví a casa. Mientras esperaba la fecha de la próxima quimioterapia, Daniel siguió con acompañamiento médico y le hicieron un análisis que estudia las células cancerígenas en el organismo. Este estudio se llama inmunohistoquímica, ¿sí? Ellos miden, lo llaman de lámina. Después de la primera quimio, volvieron a hacerme ese análisis y los días iban pasando y cuando aún faltaban 3 días para los 21 días de la otra sesión, tuve que volver al hospital para marcar exacto el día y la hora. Esto fue en junio, casi julio, llegó la médica y ella me dijo, mira Daniel, tu examen, se rehicieron las láminas, fueron revisadas y vamos a dejar la quimio para quien la necesite. Tú ya no la necesitas. Vaya. Solo dije, gloria a Dios. Mi hermana, mi hermano y yo nos arrodillamos delante de la médica y agradecimos. Los médicos estaban asombrados. La enfermera que nos vino a atender empezó a saltar, estaba asustada. Gracias a Dios porque nos honró. El cáncer desapareció completamente. Las imágenes del antes y del después son increíbles. Regresé a casa, mi salud fue restablecida, volví a alimentarme, el cabello me empezó a crecer, pude comer de todo sin tener que vomitar, empecé a engordar de nuevo. Fue Dios, Él hizo un milagro inmenso en mi vida. Siempre que volvíamos, todos los años, 2 veces por año, volvíamos para hacer otro examen. Y él era conocido como el famoso Daniel. Debido a su milagro, gracias a Dios, no tiene absolutamente nada. Confía en Dios siempre, y Él hará lo mejor. Bajen la cabeza y cierren los ojos, Padre. El pastor Jaime y yo nos unimos para bendecir a este pueblo. Tú nos diste este ministerio. Mira cuántos están aquí en la iglesia y millones más están por todo el mundo ahora orando con nosotros, Padre. Personas como el señor que tenía el 80% del estómago tomado por el cáncer. Pero Dios, una radioterapia, Padre. O quimioterapia, no recuerdo cuál de las dos. Dios, fue suficiente para que tú actúes y lo cures completamente. Como otro testimonio de una hermana con su herida en la pierna. Fue muy lindo oírla contar que tu Señor transformaste su vida.
Señor, ahora nuestra fe está unida. Hay gente que ora pidiendo una nueva oportunidad. Tú serás glorificado en su vida. Dios mío, ahora el pastor Jaime de Amorim y yo unimos nuestra fe a la fe de estas personas para ver tu poder actuando. Ahora estamos delante de ti, en el nombre de Jesús de Nazaret, para detener toda la acción del enemigo, para detener toda obra del infierno, y ordenamos: vas a salir mal, vas a tener que desaparecer, espíritu maligno que estás en la cadera de esta señora, o de este señor también. Te estamos echando fuera ahora y vas a salir, vas a desaparecer con todos tus males y no vas a volver más. Desaparece de esta persona ahora, tan rápido como hablamos. También te lo ordenamos. Usted que tiene jaqueca y ni siquiera puede abrir los ojos, mal. Vete ahora, sal ahora. Dios mío, estamos atando todo el mal, la herida que se alojó en el útero. Y el doctor dijo que es muy peligroso, Padre. Dios, ahora lo estamos echando fuera. Echamos todo sufrimiento, toda fuerza del enemigo. Dios mío, reprendemos todo el mal ahora. Lo determinamos en el nombre de Jesús. Dios, el pastor Jaime va a orar para echar el mal fuera y tú serás glorificado. En la autoridad del nombre de Jesús, yo levanto la voz y digo: sal mal. Vete ahora. Herida, vete, desaparece. Le ordeno al cáncer, a la neoplasia maligna, al tumor que apareció y asustó a la familia. Le digo: sal, vete ahora. Te lo exigimos, te lo ordenamos, vete ahora. El mal que le está robando la vista a esa persona ya no puede ver bien. A la catarata, al glaucoma, la enfermedad degenerativa, a la secuela del derrame, la secuela de la diabetes, por un pico de presión. Sal ahora ceguera. Sal vista nublada, borrosa, sal estrabismo, vista oscura, en el nombre de Jesucristo. Mal de las vías aéreas, mal de las vías respiratorias, sinusitis crónica, rinitis alérgica, enfisema pulmonar, asma, bronquitis. Ordeno que salga ahora. Oremos todos con fe. El poder de Dios está actuando, el poder de Dios se está manifestando. El mal no se puede quedar, no puede continuar. Al nódulo en el seno, al quiste, al tumor que apareció. Le digo al tumor que salga el nódulo, que se vaya ahora al ganglio que apareció debajo del brazo, en la ingle de esta persona, a todo foco de infección. Si hay una amenaza de sepsis, va a salir en el nombre de Jesús. Mal en el sistema inmunológico, en el sistema linfático, en el sistema hormonal, sal, te lo ordenamos ahora. En la autoridad que hay en este nombre, te digo: mal, vete ahora. De la cadera de este hombre, de la cadera de esta mujer, de la cabeza del fémur, es un fuerte dolor en la espalda. Vete ahora de la cintura, de la columna lumbar, dolor que está en las vértebras. Vete ahora de la columna cervical, en el nombre de Jesús. Dolor en la pierna, rodilla hinchada, inflamada, vete ahora. Mal en la pantorrilla, en los gemelos, mal en el tobillo, inflamación en el talón, en la planta de los pies. La persona camina con el bastón, camina con dificultad. Le digo: mal, suelta las piernas de esta persona, espíritu de enfermedad. Sal, vete ahora. Te lo exigimos, te lo ordenamos. Determinamos que el mal salga ahora, el mal que no deja que la mujer quede embarazada, que no deja que el esposo la deje embarazada, que no deja que sostenga al bebé. Vete ahora, mal que haces que expulse el feto. Desaparece toda opresión, todo mal, obra de las tinieblas, de brujería, de hechicería, de magia oculta, cosas malignas que están escondidas, que están ocultas. Váyanse ahora, salgan en el nombre de Jesús. Seguindo pelo mundo o caminho, ouvi choro e vi espinhos. Deus me ajudou até aqui. E testemunho que a vida passará, e o que disse Jesus Cristo é o que permanecerá.
Uma alma vale mais que o mundo inteiro, e um campo missionário se conquista de joelhos. Estou aqui, orando a cada passo e pegadas a seguir. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Viajando para o desconhecido, nunca estarei perdido. A torre forte é meu abrigo. E quando por ti for convocado, acampa os anjos do meu lado, para a vitória estar comigo. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, e um campo missionário se conquista de joelhos. Estou aqui, orando a cada passo e pegadas a seguir. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Siga al Dr. Soares en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube. No volveré.